Ascensores, ¿verdad? Vale, espérate, ¿está grabando ya? Sí. Vale. Unas tomas, hostia. Unas tomas para un vídeo de karting, una simulación o algo. ¿Sabes? ¿A dónde se ha ido, tío? Ha muerto, tío. Aymara. ¡Oh, qué cojones! Es que me da cosa meterme otra vez. Vale, no sé qué Tío, pensábamos que había muerto. Sí. Es que no, El chiste. Sí. Yo no tengo ni idea de chistes. Soy andaluz, pero no me va a eso. Espera, que tengo que pensar uno. Uno de biólogos. Dice... Lo voy a contar. Dice... Oiga, qué milagro, ha despertado usted después de 24 años, estaba en coma. Dice, ¿qué día es? Y dice, lunes. Dice, me cago en mi puta madre. Qué gracia, vamos, qué gracia. Suscribirse, darle like. Y no me seáis como Cristian y ver el vídeo hasta el Exacto, final. seguirme en Instagram. Ya. Ya, Yo no tengo ninguno. ¿Alguna declaración que quieras hacer? Bueno, pues va a ganar la carrera, va a hacer pollo, No, rápida. no, hoy tenemos más rivales. Sí, una cosa Y nada, a ver qué pasa. Bueno, pues ya está, corto y cierro. Bueno, espera, Alex, declaraciones de tu transición. La última vez me cambio de cabina, o sea, Sí. jamás vuelvo a hacer esto. Muy agobio, ¿no? Espero que me pague bien esto. A ver, chicos, estamos a 700 casi, a los 1000 empezamos a monetizar. Pero ¿cuánto porcentaje me llevo yo? Un 1%, es que le he prometido mucho a mucha gente, entonces un 1%. Pues me vale. Un 1% de muchos vídeos acaba saliendo. Bueno, ¿alguna declaración? ¿Cómo has venido a entrenar? Bueno, vine la semana pasada con amigos, pero... Ya está. Bueno, ya está. Eso cuenta. ¿Eso cuenta con entrenar? Sí. Pues cuenta con entrenar, vale. Ah. Yo lo que quiero es mi dinero. Bueno, eso ya va a estar difícil, pero bueno, se intentará. No me he metido ahí por nada, ¿eh? Bueno. Que yo me he metido al ascensor. Bueno, en el ascensor cabe una persona y no. Bueno, ahí sí cabe una persona, pero pequeñita. Bueno, Kike, estás aquí otro fin de semana. ¿Eso significa que los patrocinadores te han pagado la Los carrera? patrocinadores están pagando, están cumpliendo. Sí, y tú también, ¿no? Y yo también estoy cumpliendo. Muy bien. Hay que salir, no hemos empezado todavía. Pues la pregunta es eso, la próxima carrera que haya de Fórmula 1, ¿quién la va a ganar? Pues diría que es en Suzuka. Diría que los Mercedes. Pero vamos, que ya no sé nada. Porque los Ferrari se ganan en Singapur y ya no sé qué decir. Bueno, decimos Hamilton, apuesta segura. Vale, perfecto, muchas gracias. Que yo grabo con gafas. Bueno, quítate las gafas. Bueno, estamos con Carlos Cañas, que ha vuelto después de 2 carreras o así. Que... No pude venir en Las Rozas y ya estamos aquí otra vez, en Madrid, que me gusta. A ver, ¿cómo te has sentido? Me he sentido bien, la pista estaba súper fría, el car la acaban de arrancar y bueno, 33 está bastante bien. A ver si mejoramos para la clasificación. Vale. ¿Quién va a ganar la próxima carrera que haya de Fórmula 1? De Fórmula 1 yo diría que Grosjean, pero Haas está un poco flujo, así que voy a decir que Leclerc. Ferrari está súper bien y a ver qué tal, a ver si le mojan la oreja otra vez a Mercedes, que ya viene siendo hora. Seguro que sí. Esperemos que sí. Bueno, pues muchas gracias. Nada, y para ti. Tú dices Hamilton y ya está. Vale, estamos con José, que ¿cómo te has sentido en los entrenamientos? Pues me he sentido bien, pero hay que ir calentando para que la noche acelere. Me he sentido bien. ¿Quién va a ganar en la próxima carrera de Fórmula 1? Pues
supongo que Hamilton. Vale, apuesta segura. Vale, pues muchas gracias. Bueno, estamos con Carlos Molinero, que ya estuvo en los entrenamientos conmigo hace 2 semanas. ¿Cómo te has sentido? Bien, me he sentido bien, el coche iba muy bien, pero lo único que ha sido el tiempo 31.8, que no me gusta nada, pero bueno, a mí lo que me importa es la clasificación, a mí me importa la carrera, que no salía en parrilla, me viene muy bien y a lo mejor para adelantar a 3, 4, 5 coches, pues va, y lo voy a aguantar porque son 25 vueltas, así que 30. son 30 vueltas y bueno, 30 vueltas puede pasar todo, a lo mejor estás último y acabas quinto o empiezas quinto y acabas último. Sí, en la resistencia todo puede pasar. Y la pregunta del día, ¿quién va a ganar en la próxima carrera de Fórmula 1? Leclerc. Vale, esta te la doy por buena. Pues muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno, Rafa, que ha vuelto después del parón veraniego. Más perderme una carrera de descanso. Pero bueno, aquí estamos con los carros nuevos, que van de puta madre. Y bueno, los entrenos fueron un poquito más o menos. Y a ver si Coro mejora un poco y podemos hacer ahí por lo menos puntuar. Y luego ya, si se puede hacer un top 10, que sería lo máximo a aspirar Bueno. con los cracks que tenemos. Bueno, seguro que va bien. Esperemos. Y la pregunta, ¿quién va a ganar la próxima carrera de Fórmula 1? Es que estoy bastante desconectado de Fórmula 1. Tú di Hamilton o Leclerc y ya está. Luego casi diría Leclerc, que creo que está ahí en racha el hombre ahí. Y Vettel creo que está en caída libre. No, Vettel ganó en Singapur, o sea, Singapur. sí ganó en Singapur. He visto alguna noticia de la última que algo le pasaba ahí. Pues da igual, lo Que se importante es... enfadaba con el equipo, no sé. Es Vettel, se lo perdonamos. Leclerc porque es jovencito y... Y hace falta savia nueva para que renueve un poco a los dinosaurios. Bueno, pues muchas gracias. Nombre, ¿cómo te llamas y sales corriendo? Rafael Rossi. A otro Rafa. Sí, al otro Rafa. Sí. Piloto internacional. Sí, ya familiar de Valentino Rossi. No. Casi. Me gustaría, pero no. Vale. Declaraciones de cómo te has sentido. Me gustó, la primera vez que he hecho la carrera aquí, en este circuito. Ahí es primera vez en este campeonato también. Sí, debe probar. Me Pues, gustó. ¿y quién va a ganar en Fórmula 1? Creo que la próxima carrera se va a hacer Leclerc también. Creo que sí. Está muy bien. Bueno, pues muchas gracias y puedes ir corriendo. Hasta luego. Chicos, saludad. Mario. Doctor, need you back home in bed. Doctor, where you at? Give me something. I need your love, I need your love, I need your loving. You got that kind of medicine that keep me coming. My body needs a hero, come and save me. Something tells me you know how to save me. I've been feeling real low, oh I need you to come and rescue me. Make me come alive, come on and turn me on. Touch me, save my life, come on and turn me on. I'm so young to die, come on and turn me on. Bueno, siempre Javier Soto, Álvaro Sáez. No, Javier y Álvaro, que ya me voy acordando. Bueno, ¿alguna declaración que hacer? Pues bien, la verdad es que bien. Hemos conseguido la pole hoy. Pues enhorabuena. Gracias. Yo lo siento porque yo solo miro mis tiempos, luego ya el resto no sé dónde estáis. Son coches nuevos y la verdad es que se nota que va mucho mejor. Y nada, una carrera dura, son 30 vueltas y hacer lo mejor que se pueda. Es todo cuestión de hacer como mini carreras de 10 vueltas, por ejemplo. Exacto, vamos. No lo había pensado. la cabeza. No lo había sí, pensado. sí. Pero nada, va a ser una carrera física y nos estamos jugando el campeonato y nada, a trabajar, hasta como lo que se pueda. Pregunta del día, ¿quién va a ganar la próxima carrera que haya de Fórmula 1? Sainz. Vale. Porque llevo el 55 y me va a dar suerte. Vale, perfecto. Muchas gracias. Que el peloteado jefe no va. Hamilton.
Hamilton, apuesta segura. Porque le gusta su peinado, díselo. ¿Qué opinas del pelo de Hamilton? ¿Ni te lo quieres hacer de verdad o es coña? Sí, a lo mejor una mecha así más rubia, así morenito. Sí, lo enseña. Y el reloj también. El reloj también. Muchas gracias. My temperature is super high. If I scream, if I cry, it's only 'cause I feel alive. My body needs a hero, come and save me. Something tells me you know how to save me. I've been feeling real low, oh I need you to come and rescue me. Estamos con Carlos Cañas, Quique Nogales, que no sé, creo que sexto y séptimo puede ser. Quinto. Ah, pues enhorabuena por el quinto. Quiero pedir perdón públicamente porque he hecho trompear a Mario Civera. Este quinto puesto es para ti. Sí, pero bueno, los puntos te los quedas tú. Qué remedio. Te lo prometo que estaba esperando a que adelantara, que él se pusiera sexto para dejarle pasar, pero no puedo ser. De verdad que lo siento, ¿vale? Y yo séptimo y he acabado séptimo. Yo no cambio posición. Yo muy bien. Pues enhorabuena y vamos a grabar a Mario. Este podio lo patrocina Coca-Cola. Y así vamos con el campeón, categoría más 75 kilos, con el carro número 13, Miguel Continuamos, categoría más 75 kilos, en tercera posición, con el carro número 7, Carlos González. En segunda posición, con el carro número 26, José María Martínez. Y ahora sí, se hace el silencio para recibir con una fuerte ovación al campeón categoría más 75 con el carro número 20, Antonio Cuenca. Mario, tira el champán. Bueno, Mario, otra carrera, otro podio. Cuarto seguido ya, y eso. Muy contento, carrera sufrida, salí a cuarto y al final pude hacerme con el tercero. Entré una pelea entre David y Alex y pude arrancar algo. Y nada, muy contento y ha cambiado el formato, ahora es diferente la cosa esta, pero en fin, ya es el 13º. ¿Quién va a ganar en Fórmula 1? Leclerc. Vale, te lo dejo. Vale. Bueno, Antonio, nos vemos la siguiente. Declaraciones. Bueno, Antonio, ahora sí, ¿no? Ahora sí.
y ahora ya no me puedo escapar. Pues nada, una carrera en la que se ha visto la igualdad, que estábamos 9 pilotos por debajo de 59 y ha sido bonita y bueno, yo estaba sufriendo toda la carrera porque pensaba que tenía el segundo pegado al culo y lo tenía más a distancia. Pues sube el trofeo, Sí. hay que se vea. Pues enhorabuena, ¿quién va a ganar en Fórmula 1? Pues la verdad es que está, a ver si gana Leclerc. Bueno, muchas gracias. Sainz, cuanto más arriba mejor. Sí, ya, Tengo algo muy importante que decir hoy. El año que viene no voy a correr el Sainz. pero en serio o en broma. En serio. El próximo año no subas a más 75. No voy a correr el Sainz, lo digo ya. Bueno, Esta es mi penúltima carrera. te vamos a echar verbal y grabado, Te vamos a echar de menos, Una firmita. A lo mejor algún día vengo, pero en plan en serio no voy a correr. Bueno, y pues declaraciones de... Declaraciones porque se ha dado bastante bien. Mejor de lo que pensaba después del calentamiento y al final por vuelta rápida de victoria. Y un 57.400, que es mi mejor tiempo aquí en Madrid entre fuera. Enhorabuena. ¿Has dicho quién va a ganar en Fórmula 1? ¿Cuándo es y dónde? Ni idea, pero es la pregunta, Pues eso. Japón. Pues Leclerc, gana Leclerc. Bueno, vale, sube el trofeo. Y en motos, gana Márquez en motos. Pero se cayó, me parece que se cayó el otro día. Sí, pero bueno, ya se las tapa. Se cae y se levanta. Vale, pues muchas gracias. David, también declaraciones. Yo lo he pasado muy mal, me dolía todo, pero bueno, al menos hemos aguantado. ¿El brazo qué tal ha ido? El brazo, la pierna, pero no pasa nada, al menos he aguantado un segundo. Y bueno, eso es lo que importa. Enhorabuena. No te voy a preguntar por qué vas a decir Leclerc, ¿verdad? Sí, yo siempre digo lo mismo. Pues sube el trofeo que... Pues enhorabuena y nos vemos en Las Rozas. Gracias. Bueno, Mario, que no sé qué ha pasado, pero me he ido medio enterando. Nada, me golpearon en la segunda vuelta, me dio Carlos cuando iba quinto, trompeé, me puse noveno y llevaba buen ritmo para ver, yo creo, intentaba mantener el quinto puesto, pero aquí es muy complicado adelantar, he adelantado a uno, octavo al final, ¿qué se le va a hacer? Para la siguiente esperemos tener mejor suerte. Bueno, pues para la siguiente suerte, ¿quién va a ganar en Fórmula 1? Vale, porque sabes que me gusta, ¿no? No, hombre, porque yo creo que ya le toca. Vale, muchas gracias. Nada. I've been feeling real low. Oh, I need you to come and rescue me. Cuando... Venga. Vale, perfecto. Espera, a ver, perdón. Vale, cuando tú quieras, escóndete un poco más, tienes que un poco más, vete por lo menos hasta el casco naranja. A ver, chicos, a la derecha, chicos, para allá, no, para allá, chicos, para allá. Un poquito. Mira, Espera. Que yo entré por si lo otro. No hay prisa, Que no, eso ya a gusto del consumidor, yo me he cambiado fuera. Está cerrado. Bueno, venga, un poquito más. Mario, sal de ahí, sal del plano. Vale, Alex, cuando quieras. And make me feel